Masitelli, muy buenos días. Roberto Novoa desde Mar de Ajó, FM Rec, lo saluda. Buenos días, Roberto, un gusto. Un placer. Bueno, estamos tratando de explicarle a nuestros oyentes, gente de sectores bajos, clase media, por qué una empresa o un individuo saca una cuenta offshore en Panamá, en Montevideo, en Suiza, y qué daño provoca esto a los estados, ¿no? Hemos dicho que, bueno, algunos que incursionan en el narcotráfico necesitan ocultar ese dinero, otros que no quieren pagar impuestos, podría ser el caso de Messi, por ejemplo, ocultan ese dinero, otros que viven de la prostitución y entonces no pueden blanquear ese dinero, necesitan esconderlo en algún lado, otros que le afanan al propio Estado que están administrando, corrupción. ¿Cuáles son las razones que llevan a una empresa o a un individuo a ir a una cuenta fuera de su país a depositar dinero, Masitelli? Sí, también podríamos agregar la trata de personas. También. Son, el tráfico de armas, que también. Entonces, en el mundo hay una enorme cantidad de dinero negro. Y ese dinero negro tiene que, naturalmente, nadie tiene dinero negro para tenerlo en un cofre como los piratas que lo dejaban en una isla perdido a ver si algún día lo van a recuperar. En realidad lo que hacen con ese dinero es acumularlo en una cuenta para usarlo o hacerlo transitar por alguna de estas sociedades. Financiar la política puede ser también. Puede ser financiar la política. El tema en el caso de Mauricio Macri, presidente hoy de los argentinos, sí. A mí me gustaría circunscribir que es por lo menos lo que desde mi punto de vista es insostenible en la postura de él. Porque él dice que constituir una sociedad offshore en un paraíso fiscal, quiero que queden bien claras estas palabras para los oyentes, no es en sí un delito. Sí. Bueno, dejemos esto allí. Lo que yo digo es que Mauricio Macri, el 10 de diciembre del 2005, hasta el 10 de diciembre del 2007, fue diputado nacional. Quiere decir que él tenía el deber de decirle a sus electores, a quienes lo iban a votar, que participaba en aquel tiempo en el directorio de una empresa offshore radicada en un paraíso fiscal. Eso lo ocultó. Sí. Y el 10 de diciembre del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2008, que es cuando dicen que se disolvió la sociedad, él fue jefe de gobierno. Sí. Y también para aquella candidatura de jefe de gobierno, él ocultó esta sociedad. Entonces, aquí hay en principio ocultamiento. Cuando hay ocultamiento, uno tiene todo el derecho del mundo a sospechar lo peor. Sí, ¿Correcto? Correcto. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que ocultar, muestro mis cosas, digo, miren, yo estoy en el directorio de una empresa con mi padre, bla, 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 bla. Bueno, está bien, perfecto, no hay nada, en todo caso, que alguien quiera investigar, lo investigue, pero ya puso las cosas sobre la mesa. Aquí nos enteramos de que él pertenecía al directorio de una empresa offshore porque hubo un escándalo internacional a partir de esta corporación de periodistas de investigación que pusieron a través de una filtración de 11 millones y medio de documentos de una empresa que fabricaba sociedades offshore, puso al descubierto un montón de personajes y dentro de esos personajes puso algunos jefes de Estado, por ejemplo el de Islandia, que ya renunció. Sí. Macri también quedó en las primeras planas de todos los diarios del mundo. Esto es cierto. Entonces, las explicaciones que ellos dieron a posteriori son de una flaqueza total. Primero porque ellos sabían desde el 8 de marzo, ellos tenían la información, cuando nosotros la información la tenemos desde este último domingo, quiere decir que 2 semanas antes prácticamente ellos ya un mes antes prácticamente ya tenían la información. Sí. Entonces ellos pudieron haber preparado realmente una explicación o haberse anticipado a la noticia, explicándole a todos los argentinos. Trataron de que la noticia pasara inadvertida. Y la noticia, al ser un escándalo internacional, tuvo repercusiones de enorme magnitud. La primera respuesta la da la Diana Conti del PRO, digamos, que es Laura Alonso,
a cargo de la Oficina Anticorrupción, Sí. tratando de justificar, antes de cualquier prueba o evidencia, tratando de justificar a su jefe político, lo que indica que Laura Alonso debería renunciar. Es el segundo error que comete Laura Alonso estando al frente de la Oficina Anticorrupción. Efectivamente. El anterior pero son errores que tiene... efectivamente apañan la corrupción, porque cuando ella también dice que hay que mantener en secreto el contrato de Chevron, voy a decir pacto, no contrato, YPF Chevron está manteniendo en reserva un contrato que no es entre empresas privadas, sino que YPF no es una empresa estrictamente privada, a menos que hayamos sido engañados y el 51% de esa empresa no pertenezca al pueblo argentino. Tal cual. Entonces, yo creo que todas las explicaciones que vienen dando, que dio Marcos Peña, en fin, dan por hecho, incluso las que hoy da Joaquín Morales Solá, me parecen todas de una endeblez total, me parece que no ha podido explicar. Por otra parte dice, no, pero no había testaferros en esta empresa porque eran ellos mismos, pero ahora no recuerdo exactamente el nombre de esta sociedad, pero en absoluto vincula a esta sociedad a Sogma o a la familia Macri, lo que indica que efectivamente era una sociedad que intentaba ocultar la identidad de su directorio, que identidad que sale a la luz por una filtración, si no, todos hoy ignorábamos, y hoy sabemos entonces que el presidente Macri quiso ocultar su pertenencia a ese directorio, y nos podemos preguntar si no pertenecerá a otros directorios vinculados a Boca Juniors o vinculados al holding Sogma. Sí, porque lo que trascendió es solo de un estudio, el de Mossack Fonseca. Hay otros estudios jurídicos de abogados que también hacen estos trámites. Efectivamente, algunos más importantes y otros menos importantes, con lo cual uno perfectamente puede sospechar que una empresa de la magnitud del grupo que conduce Franco Macri perfectamente puede utilizar distintos estudios para diversificar el riesgo. Pero por otro lado nunca quedó claro, porque el otro argumento, muy endeble, dice, no, bueno, íbamos a hacer una inversión en Brasil. Pasaron 10 años y no hicieron la inversión en Brasil. Sí, suena como poco comprensible. Pero mi pregunta es la siguiente, y para que, Roberto, para usted y para quienes nos están escuchando, cuando una empresa quiere hacer una inversión en otro país, y yo doy el ejemplo de Mercedes-Benz, o de General Motors, o de Coca-Cola, o del grupo Roca, Techín, no utiliza una empresa offshore para hacer esa inversión. No. Le dice a ese país, en el año 2017 vamos a hacer una inversión, por ejemplo, de $100 millones y vamos a crear 300 puestos de trabajo. Y para eso voy a poner una empresa que va a llamar Pirulo Argentina. Pero claro, y si es Mercedes-Benz, dice se va a llamar Mercedes-Benz. Si es Coca-Cola, dice va a ser Coca-Cola. Tal cual. No dice, voy a hacer porque lo que se estaba ocultando, entonces nadie hace eso a través de una empresa offshore en un paraíso fiscal. Los paraísos fiscales, la palabra lo indica, no hay, es decir, cuando Laura Alonso, de la Oficina Anticorrupción, dice que no es delito constituir una sociedad offshore en un paraíso fiscal es como una suerte de isla donde no se pagan impuestos, donde se ocultan la información, donde no hay transparencia, donde nadie se ve obligado a decir ni siquiera ante la justicia de otro país, trasladarle ningún tipo de información, de manera que son lugares tenebrosos, son como verdaderos garitos internacionales a partir del cual se lavan los peores dineros producidos en esta sociedad actual. Entonces, todo lo que transite por un paraíso fiscal es digno de ser sospechado. Lógicamente que algunas sociedades dan argumentos, por ejemplo, dicen no, porque yo podría tener doble imposición. Bueno, en esos casos de la doble imposición, que es una buena excusa, yo digo que cualquier empresa puede negociar con los estados a los cuales puede pertenecer una inversión que tiene origen en un país y va a otro país,
para que no haya doble imposición, para que paguen impuesto en uno de los dos países, en uno de los dos lugares, o dividan el beneficio entre los dos países, para lo cual no hay que ir a una sociedad offshore. Lo que ocurre en estos paraísos fiscales es que eluden el pago de impuestos. Entonces, yo pienso que realmente para mí no es novedad, porque el grupo SOCMA Franco Macri fue el Lázaro Báez durante la dictadura militar. Sí, señor. Que se enriqueció a través de la obra pública, una obra pública tan o más oscura que la que se hizo en Santa Cruz a través de la empresa Austral Construcciones. Ahora, lo interrumpo un minutito, porque Macri dice, en realidad es una empresa, no es una cuenta, y en realidad no operó, no tiene operaciones financieras, depósitos y retiros de dinero. Es como decir, yo tengo un arma no declarada, pero no la disparé. Entonces, claro, lo que le estamos preguntando es, ¿para qué tenés un arma que no declaraste en tu casa? Bueno, la tengo para seguridad personal. Bueno, ¿por qué no la declaraste entonces? Bueno, si la tenés para seguridad personal. Bueno, pero en realidad no hubo delito porque yo no llegué nunca a disparar el arma. Está bien, pero la tenés. Como la empresa, nunca la usé la empresa, pero, y por lo tanto no cometí ningún delito, pero la empresa la tenés con el afán de hacer algo con esa empresa. Bueno, pero ahí yo te podría hacer un paréntesis. Es decir, yo puedo decir, tuve un arma, ¿no?, durante 10 años, y con el arma no maté a nadie. Pero en mi zona hay varios crímenes que quedaron sin esclarecer. Es decir, es que yo diga que no maté a nadie es bueno, pero no es prueba suficiente si tengo el arma con la cual se ejecutó a alguna persona. Exactamente. Entonces, acá él dice que no operó, pero lógicamente, como son paraísos fiscales, es muy difícil determinar la operatoria y para qué sirvió. Porque si no sirvió absolutamente para nada, es raro tener 10 años en una sociedad que no sirve absolutamente para nada. Sí, es muy raro. Genera una sospecha que realmente en un dirigente político es tremendo. Entonces, claro, yo digo, si hubiera pertenecido al mundo privado, en fin, esto podría haber sido un dato menor, pero los que estamos en política tenemos menos vida privada que los que están en el mundo que se representan a sí mismos y que no pretenden representar a nadie. Hay un tema que pasó desapercibido, pero que también forma parte de todo este escándalo. Yo tengo amigos en España que están espantados y la gente no sabe cómo explicarlo. Hugo Chávez, presidente de la Revolución Bolivariana en Venezuela, giró por una cuenta offshore para la campaña de Podemos en España, algo así como 7,5 millones de euros. Están el alcalde de Madrid y el alcalde de Barcelona sin saber cómo corno explicar este dinero que está acreditado, giró desde esta cuenta offshore, aparentemente salió del Estado venezolano, y de esa cuenta offshore en Panamá fue a la campaña de Podemos. Y la verdad que los pone también en un lugar de mucha incomodidad, porque en este caso no son ellos los que tienen una cuenta offshore, pero ellos recibieron dinero para la campaña desde una cuenta offshore. Es también una galleta difícil de explicar. Absolutamente. Lógicamente, como es otro país, me tienen con menos preocupación que el mío. Sí, por ¿verdad? supuesto. Pero efectivamente son galletas difíciles de explicar. Pero yo pero que yo sospecho, Masitelli, es que la razón por la cual la firma Macri o esta empresa radicada en Panamá tenía razón de ser es para financiar la política, es para financiar la carrera política de Macri. Esto es lo que a mí me preocupa. Bueno, perfectamente podría ser. Digamos también que dado que yo soy uno de los militantes más antiguos que tiene hoy Argentina, porque yo milito ahora en abril se van a cumplir 45 años que milito de manera ininterrumpida, incluidas 2 dictaduras. Yo le puedo decir que nosotros vivimos en una democracia plutocrática. Si usted observa, yo quedé bastante atónito cuando la política online, allí no me acuerdo si octubre o noviembre del año 2014, saca una información donde dice que el PRO está pensando en gastar en la campaña entre 1.500
2.000 millones de pesos. Que nunca se explicó de dónde vinieron. Y ningún juez actuó, ningún fiscal inició una causa, y ellos tampoco nunca explicaron por qué necesitarían 2.000 millones de pesos para hacer una campaña, cuáles serían los destinos y cuál sería el origen de ese dinero. Claro. ¿Cuál es el origen? Ellos hicieron una cena en la cual recaudaron 120 millones de pesos. Yo quiero decirle que 50.000 pesos el cubierto que se pagó el año pasado por persona, pero no se vendían en forma individual, sino por mesas de 10 personas, a 500.000 pesos la mesa. Si no es un acto de corrupción, se le parece mucho. Porque recaudar en una noche 120 millones de pesos, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vivimos una verdadera plutocracia, es decir, esto es una democracia donde, y esto yo doy fe, yo fui 2 veces candidato a presidente, fui candidato en muchísimas oportunidades, en distintas candidaturas, es muy difícil hacer una campaña sin plata, muy difícil. Yo hice 2 campañas presidenciales sin plata, hice campañas de intendente de Morón sin plata, campañas a diputado nacional sin plata, y es muy difícil porque este es un sistema que para llegar a millones de personas usted reclama millones de pesos. Entonces se circunscribe la lucha política a una élite que dispone de cientos o de miles de millones de pesos, que está dispuesta a... Ahora yo le pregunto, ¿de dónde sale esa plata para gastar en una campaña y perderla para siempre? ¿O es que quienes ponen plata... No, están haciendo una inversión. Están haciendo una inversión. Entonces, lo que nosotros vivimos es una democracia plutocrática, que yo me di el gusto de decirlo en la reunión que se hizo hace 1 mes y medio en Casa de Gobierno, con motivo de la reforma política y la implementación de la boleta única electrónica, etcétera. Pero yo dije que había que tomar medidas y una reforma política que fuera poniendo fin a esta democracia plutocrática, en la cual real y efectivamente solo compiten los que gozan de cantidades enormes de dinero. Se dieron algunos pasos, porque el hecho de no poder hacer hoy propaganda por televisión paga por parte de los partidos o de los candidatos es un paso, y que eso esté a cargo del Estado. Pero el problema es que la campaña no son los últimos 15 días. La campaña es todos los días de todos los años. Sí. Entonces, eso insume cantidades gigantescas de dinero, ponen en la grilla a unos pocos, que son los que llegan con esas fortunas a ponerse en la línea de largada, y lógicamente que después quedamos los que seguimos militando con convicción, con fuerza, pero realmente sin contar con los recursos. Quiere decir que nosotros tenemos aquí una política cargada de corrupción que produce gobiernos con un origen sospechado en el mejor de los casos. Y eso es el fruto de un sistema que no ha terminado por resolver esta democracia moderna que tenemos desde 1983 acerca de la financiación de la política. Muy bien. Uno de los grandes agujeros institucionales y del Estado que pone en evidencia a Buscaglia, Edgardo Buscaglia. Claro. Que bueno, hay que resolverlo. Mario Masitelli, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Vamos a volver a recurrir a su inteligencia y a su experiencia para charlar estos temas. Bueno, muy amable, Roberto. Le mando un cariño, que tenga usted buen día. Igualmente, muchas gracias. Luego.